pues para intentar cumplir con los tiempos del programa, vamos a dar comienzo ya al contenido mismo del Congreso y lo vamos a hacer con la ponencia inaugural, para la que bueno, pues es un enorme honor contar una vez más con la intervención del profesor Gimeno Feliu. No me voy a extender mucho en la presentación porque es de sobra conocido por todos ustedes, pero simplemente resaltar pues, a su condición de catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, pues ser el fundador, el alma mater del Observatorio de Contratación Pública y referencia imprescindible de la doctrina jurídico-administrativa de la contratación pública en España, en la Unión Europea y a nivel global. Bueno, pues contar con las palabras para inaugurar el Congreso del profesor Gimeno pues es un privilegio para todos. Muchas gracias, José María. Bueno, buenos días. Se ha excedido, ¿no? El privilegio es mío por poder estar nuevamente en este atril para reflexionar hacia dónde va la contratación pública. Llevamos unos cuantos años. José Antonio y yo, que empezamos juntos y al que se han sumado discípulos, compañeros y tal, de lo cual creo que debemos dar alegría porque éramos muy pocos, ya somos muchos, como era Albacete al principio, erais pocos y sois gran ciudad. Y para mí un gusto poder estar aquí. Como soy el telonero y no tengo que quitar el protagonismo a los artistas principales, intentaré estar en el tiempo de 20, 25, no más de media hora. Me cortas cuando digas José Antonio. El tema de la ponencia, que en el fondo es el trabajo que publicaba el año pasado en el libro del Observatorio de Contratos Públicos 2022, que es el 23 en Aranzai. Saben que desde el 2010, junto a las actividades del Observatorio en la página web, tenemos una especie de anuario del grupo de investigación, en el que a veces se publican también las comunicaciones de Cuenca o del Congreso Nacional, y titulaba el trabajo como En búsqueda de la estrella polar de la contratación pública. El mérito del título no es mío. El profesor Espano, que ha sido magistrado del Tribunal de Derechos Humanos, escribía que lo que caracteriza a los estados de derecho modernos es la protección de los derechos humanos. Me pareció una idea muy interesante y me la llevé al mundo de la contratación pública, es decir, cuál es la estrella polar en la contratación pública. Todo el mundo sabe que en la navegación, cuando los barcos salen a los mares o los océanos, ya desde hace mucho tiempo necesitaban en las cartas náuticas un punto de orientación para no perderse. Hoy en día, incluso con la tecnología, siguen utilizando la estrella polar para no perder el rumbo y saber llegar a buen puerto. Y comentaban en ese trabajo que, sin embargo, en España, y aquí puede ser un sesgo, en mi opinión, se aprecia que quizás o no sabemos dónde está o no sabemos localizar la estrella polar de la contratación pública. Y nos pasa como a Ulises en el eterno viaje a Ítaca, donde las sirenas, en este caso de compra al precio más bajo, siempre ha sido así, no salgas de la esfera de confort, ojo, esto es gasto, desconfía del político, te dice el gestor, desconfía del gestor, te dirá el interventor, desconfía a estados, comunidades autónomas. Nos perdemos en las procelasas aguas de la contratación pública y no sabemos llegar a buen puerto. Y en materia de contratación pública, como del ámbito de la administración pública, debemos saber a dónde queremos llegar. Si nos elevásemos un poquito más en el derecho público del siglo XXI, nuestra estrella polar creo que está clara. Es el derecho de buena administración. En la lección inaugural de este curso, no del año pasado, el profesor José Antonio Moreno tenía el honor recíproco suyo y de la universidad de que daba la lección inaugural y hablaba de la buena administración. Y es que ese es el referente, ese es el norte de la brújula que debe orientarnos a todos los que hacemos gestión pública, no solo en España, sino en cualquier Estado de Derecho del siglo XXI.
Buena administración, de que en la doctrina administrativa tenemos excelentes referentes, del profesor Juli Ponce, profesor Juan Carrillo, profesor Jaime Rodríguez Zahana, o en el derecho iberoamericano otros excelentes compañeros y académicos. El profesor Joaquín Tornos ha definido a la buena administración como el alma de las administraciones públicas. Me interesa porque a veces vamos a la normativa de contratación pública, nos pedía auxilio el rector, yo ya entiendo el auxilio. No sé si vamos a llegar, eso es como el que se echa al mar en el Titanic, pide auxilio y en vez de echarle un salvavidas, le echamos una botella, dice, a ver si te hundes antes, porque la interpretación que hemos hecho en el contexto de la recuperación y resiliencia en España de lo que son los principios regulatorios, cuando menos es discutible. Y eso nos ha llevado a lo que en la práctica se está traduciendo, a lo que ya nos aventuraban los ingleses o los alemanes, un posible fracaso por la burocracia defensiva que tenemos. Utilizo una expresión, saldrá pronto un libro de Marcial Pons, del profesor Antonio Bueno, si quieren también en profundidad un trabajo de Alejandra Boto que explica muy bien esto de la burocracia defensiva, también la sufren en Italia, no en otros países, que en este contexto nos está impidiendo saber llegar al puerto que nos demanda la ciudadanía. Y me interesa mucho, hablo de buena administración y ciudadanía. La contratación pública es una herramienta muy poderosa al servicio de los ciudadanos. En mi opinión, creo que equivocamos a veces el rumbo, nos pasa como a las sirenas y la tripulación de Ulises, y no sabemos ver hacia dónde tenemos que ir. Y pongo un par de ejemplos. Entendemos que la libre competencia en contratación pública es una especie de dogma. La libre competencia en la contratación pública es diferente de la contratación entre empresas. En las empresas hay una libre competencia en el mercado. La contratación pública es por el mercado, lo cual nos debía reflexionar, solo puede quedar uno con carácter general, pero la libre competencia no puede poner en riesgo el interés general. El profesor Ariño Ortiz, hace muchos años, en un trabajo en la revista Administraciones Públicas, escribía un trabajo muy sugerente, decía, el enigma del contrato administrativo. Y llegaba a la conclusión de que el enigma es la satisfacción del interés general. Lo importante cuando hacemos un contrato público, lo que justifica el contrato público, es satisfacer el interés general y no comprar más barato, no hacer más papeles en el procedimiento, sino satisfacer la necesidad que nos demandan los ciudadanos. Y en esa balanza de burocracia, interés general, debemos mirar al interés general. Algo que no estamos haciendo con los Next Generation. Nos hemos perdido en ese océano de los Next Generation, pues en los planes antifraude, los DAFI, Minerva, COFI, ahí tenemos a todo el mundo dando la vuelta y nadie gestiona y los fondos se perderán. Y es porque no hemos sabido mirar el objetivo principal, ciudadanía y libre competencia instrumental. Lo mismo pasa con el derecho presupuestario. Salvo error mío en mi formación en la grado de Derecho, licenciatura en su momento, no hay ningún principio constitucional que diga que hay que ahorrar. Dice que no hay que despilfarrar, dice que hay que ser eficientes, pero no dice que hay que ahorrar. Es más, el artículo 31 de la Constitución que habla de la eficiencia, tenemos que enlazarlo con el artículo 1 que empieza que España es un Estado social. Empieza social. La eficiencia tiene que ser social. La eficiencia no puede olvidarse de los ciudadanos. La eficiencia no es el expediente. La eficiencia es el resultado. Tenemos que cambiar, tenemos que buscar esa estrella polar. ¿Cuál sería la estrella polar? Yo creo que en contratación pública la estrella polar es la calidad de la prestación, que es lo que demandan los ciudadanos. La estrella polar, por tanto, es el resultado, la fase de ejecución. Y la estrella polar, lógicamente, es la transparencia y la rendición de cuentas de lo que hacemos, que es donde se legitiman democráticamente las administraciones públicas. Una administración pública no se legitima por hacer bien un expediente. Los hacemos muy bien, con muchas hojas, y ponemos muchos sellos, y subimos y bajamos. Sin embargo, la legitimidad no está allí. Los ciudadanos nos demandan respuestas rápidas, anticipación, planificación, sensibilidad. Y en mucha contratación pública nos defendemos
y preferimos no llegar a equivocarnos. Por lo tanto, busquemos esa estrella polar que nos guíe. Si la estrella polar, claro, si uno piensa que la estrella polar es ahorrar, que la estrella polar es la burocracia o que la estrella polar es no cambiar nada, veremos que los barcos van a ir en distinta dirección, ¿eh? Y tenemos que saber a dónde ir. Evidentemente, el derecho tiene sesgo, tiene ideología. Yo entiendo que si cogemos nuestros marcos constitucionales, una administración pública tiene un carácter vicarial, servicial y de transformación de lo que demanda la sociedad. Y si en contratación pública estamos movilizando cerca del 20% del Producto Interior Bruto, si no lo hacemos bien, hacemos mala administración. Porque frente al argumento de yo he cumplido la ley, que soy formalista, me gusta recordar que la Constitución dice que sí, que las administraciones se someten al principio de legalidad y al resto del ordenamiento jurídico. Por supuesto a la Constitución y a sus principios rectores y al derecho europeo y lo que ha dicho el Tribunal de Justicia y a los tratados internacionales. Y que, por lo tanto, la mera cumplimentación de un trámite que formalmente parece correcto puede estar dando lugar a una mala administración. Hace años, antes de la pandemia, Enrique lo recordará, hablábamos del problema de las compras en países asiáticos / China. A España nos gusta comprar a los chinos en contratación pública, cuando con el derecho internacional no sería posible, porque China no forma parte de los tratados GATT, sí de la OMC, y con el principio de reciprocidad que pone, por cierto, la ley de contratos, el que ahí nadie llega del control. ¿Qué significa el principio de reciprocidad? No lo sé, no lo aplico. Es que si las empresas españolas no pueden ir a vender contratación pública en China, ellas no vienen, no se da igual. Hemos obstado un trámite que es importantísimo en política pública económica. ¿A dónde queremos ir? Yo creo que no se trata de ahorrar, se trata de ser eficientes en la gestión, en que cuando asigno 100 millones para sanidad, he movilizado los 100 millones de la forma más óptima, dando los mejores servicios públicos sanitarios a los ciudadanos. Si desde luego pudiese optimizar y ahorrar, muy bien, pero en los servicios a las personas, ¿vamos a ahorrar o vamos a dar calidad? En los servicios a las personas, ¿me interesa solo el expediente o me interesa el resultado? ¿Dónde hago el checklist de que he cumplido? ¿En la fase de adjudicación o en la fase de datos finales para saber si lo que yo demandaba lo he cumplido en los plazos y en la calidad? Y esto nos obliga también a un cambio cultural. Evidentemente, nos cuesta cambiar de modelo, pero como administraciones públicas, en mi opinión, nos debemos a lo que demanda la ciudadanía y hay que romper con él siempre ha sido así o me siento cómodo con el mismo procedimiento. Supongo que le pasó lo mismo a la Iglesia Católica cuando pasó de Trento al Concilio Vaticano, pero han dado los pasos y no se han quedado, algunos sí, dando la misa en latín y sin mirar al público. Nos hace falta lo mismo, cambiar la liturgia que tenemos de espaldas a la ciudadanía y en un lenguaje que no entiende la ciudadanía, porque nos miramos introspectivamente como si la contratación pública fuera algo intrínseco de la administración o que ella debe controlar, cuando la contratación pública tiene 3 patas, al menos igual de importantes: la administración, que demanda una necesidad de interés general; la empresa, la sociedad civil, que va a coadyuvar en la satisfacción del interés general. Aquí no vale el maniqueísmo, necesitamos entre todos satisfacer el interés público, pero el principal, el ciudadano. Toda la actuación pública tiene que estar orientada a la mejor satisfacción de los derechos y aspiraciones legítimos de la ciudadanía. Lo que hablamos del triple win, y no solo la idea del privilegio. Esa brújula nos la ofrece también, esa estrella polar, el derecho europeo. Y algo muy breve de la Ley 9 de 2017. Yo creo que en España nos seguimos olvidando del derecho europeo, que nos ayudaría mucho en la interpretación. Sigo recordando, y lo seguiré haciendo siempre que venga, cómo el Consejo Europeo en octubre del 2020 aprobó un documento clave que se llama Inversión Pública mediante Contratación Pública Estratégica hacia la Reconstrucción y Resiliencia. Y lo cito, el lenguaje en derecho es muy importante. Aún no he hablado yo de gasto.
La contratación pública es inversión. Movilizamos los recursos públicos, que son los impuestos de los ciudadanos, para conseguir fines públicos. El cambio de modelo pasa por una arquitectura de la contratación pública que piensa en el resultado, en clave de inversión, que moviliza toda la capacidad de transformación propia de la organización, pero propia de la sociedad, para conseguir el mayor rédito. Porque si no, nos vamos a equivocar en el camino. Y el derecho europeo, con unas directivas que nos indicaban hacia dónde ir, en España creo que no lo miramos. Igual son nubarrones, habría que quitarlos. Porque las directivas de 2014, que me corrija José Antonio, gran experto, yo creo que en España nos hemos quedado con que las directivas solo quieren mercado interior. Esa era la primera y la segunda generación que estudiábamos José Antonio ya allá en el año 95. Apareció luego la tercera generación, que ya va de otras cositas, pero la cuarta generación de 2014 es un cambio, es una revolución dentro del derecho europeo porque habla de estrategia y regula ejecución, cumplimiento, control. No hemos dado ese paso en España. Nos hemos quedado como si las directivas solo tengan que ver con conseguir la máxima competencia y el precio más bajo. Y como me gusta recordar al genial poeta Quevedo, solo el necio confunde el valor con el precio. Y seguimos con una clara visión economicista neoliberal que no encaja dentro de los principios del tratado ni creo de nuestro modelo constitucional. Algunos miran, ¿cómo el precio no va a ser un elemento decisivo? Puede no serlo. ¿Por qué el precio tiene que ser un elemento decisivo? Dependerá si he conseguido que especificaciones técnicas, lo que yo necesito, esté muy medido. Pero en determinadas ocasiones el precio puede ser accidental. Y pondré un par de ejemplos. Pero es que el 67.2 de la Directiva de Contratación Pública 2014 expresamente, aunque no lo hemos traspuesto formalmente, dice que puede no haber precio y que se va a decidir con un coste fijo por criterios de calidad. Es, como dice el profesor Rafa Fernández Acevedo, jaque al precio. A mí me gustaría jaque mate, porque la administración española se enroca y te hace la partida eterna hasta que lleguemos a cambiar todo eso. ¿Y por qué el precio es acceso yo? Porque lo importante es la visión estratégica de la contratación pública. La contratación, sí o sí, no es algo de elección, tiene que ser estratégica. Tiene que ser estratégica porque lo ha dicho Europa. No es una decisión de ámbito nacional, ni es doctrinal. Ha podido tener su justificación movimiento doctrinal. Lo dice Europa, lo dicen las directivas, pero lo dice la Ley 9/2017 de contratos del sector público de forma indubitada. ¿Por qué? Artículo 1.3, preceptivo, transversal, obligatorio, 145, 202, 28, informe de necesidad. Tenemos que tener, por tanto, claro, como dice Asun San Martín, una estrategia. Claro, sin estrategia, ¿cómo vamos a hacer compra pública estratégica? Dice, ¿y qué quieres hacer? Dice, no sé. Hemos convertido muchos pliegos bajo la apariencia de compra pública estratégica en una especie de carro supermercado que le pongo criterios ambientales, le pongo criterios sociales, le pongo un poco de innovación, un poco de pymes y consigo que me quede desierto la licitación. Entonces digo, como me ha quedado desierta, me vuelvo a lo de siempre, porque la compra pública estratégica me es ineficiente. Hombre, lo principal, cuando hablamos de compra pública estratégica es ¿qué necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo lo necesito? Porque si no, es como poner una capa de pintura sobre algo que ya está sucio y colmo y que no vamos a quitar. Compra pública estratégica, que es algo que está ya a nivel globalizado. En noviembre del 22, el gobierno Biden-Harris, Estados Unidos, aprobaba un documento estratégico clave de compra pública limpia y donde recuerda a todo el sector público americano que la contratación pública tiene un factor clave en inversiones, que tiene un factor clave para consolidar un tejido productivo importante, que se trata de, evidentemente, relocalizar sector industrial en los países, objetivo de Europa. Europa tiene una comunicación que es comprando en Europa para Europa, no dice comprando en Europa para China, ni para Japón, comprando en Europa para Europa, porque movilizamos los recursos públicos. Estados Unidos, país en principio neoliberal al que todos miramos, expresamente tiene una política, una estrategia, en este caso en el sector ambiental / social. Léanla, porque yo creo que
parece como si esto fuera modas o mantras y no. Es la forma de hacer política con mayúsculas. Y donde, puestos a leer, cuando leemos la ley de contratos, que ya sé que no son de lectura fácil, cuando llegamos al 145 lleguemos hasta el final. Porque nos quedamos en lo de estar vinculado al objeto y pues directo. Y dice, hombre, pues yo no sé dónde lo pone, porque no lo pone, pero le apoyemos adjetivos, vayamos al 145.6, que dice que se puede poner y que criterios sociales, criterios ambientales, aunque no estén directamente vinculados, son varios. Criterio que, por cierto, ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en una sentencia de hace 2 meses, modificando el criterio restrictivo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y me interesa esto porque el Tribunal Superior de Justicia, claro que puede cambiar la doctrina de los órganos de recursos contractuales. Sabéis que esto el año pasado lo debatíamos con la famosa Estrategia Nacional de Contratación Pública, que ya estaba aprobada pero no lo sabíamos, a ver si se podía introducir algo que aclarase esa situación. Yo creo que es suficientemente claro el 145 y con lo que ha interpretado. Por lo tanto, Derecho Europeo, principios, buena administración, como brújula de esa estrella, que pone en el norte de la estrella polar del resultado y la calidad. ¿Qué necesitaríamos? Y no me extiendo mucho más. Necesitamos 3 cosas. Ahora, necesitaríamos quizás más. En primer lugar, avanzar de verdad en la profesionalización. Tenemos un problema de capacitación, claro, que pasa en muchos países, que no es decir que el funcionario no esté preparado, no, se me entienda bien. La profesionalización tiene que ver, y lo enlazo con el segundo, con la organización. Tenemos un modelo vertical de organización en la contratación y debería ser transversal. No tiene sentido que en el diseño de los pliegos, cuando el gestor hace los pliegos y decide hacer compra pública estratégica, pregunte al asesor jurídico, luego al interventor y le digan, tú hazlo, que te esperamos. Y cuando llegas después dice, no lo veo. Dice, vuelta a empezar. O tú mismo. Eso no es una forma de hacer gestión moderna. Tenemos que trabajar en confianza en la organización, sumando el talento de los ingenieros. Tenemos que apoyar a Manuel con los datos, de los económicos, de los jurídicos, en el servicios a las personas con los batas blancas o los de servicios sociales o el sector educativo. Pero el modelo que tenemos es, por etapas, muy burocrático, como si nada hubiese cambiado. Y, hombre, del siglo XIX al siglo XXI, muchísimo hemos cambiado y donde, he dicho organización, profesionalización, tenemos que meter a las máquinas, tenemos que meter los datos, tenemos que meter la inteligencia artificial que está allí, que no es algo de futuro. Y, por lo tanto, desde esa perspectiva, la profesionalización tiene que ser uno de los objetivos muy importantes para poder avanzar. Es como transformar a un barco de remos con motor a vapor. Claro, si pretendemos llegar en el océano remando, nos pasará como a Cristóbal Colón, que llegó, pero con un poco de suerte, no digo que no, pero tardó más de 3 meses y medio. Hombre, si las máquinas son mejores, llegaríamos antes. Llegar antes, como decía el rector, puede servir para corregir alguna de las disfunciones. Y necesitamos también, he dicho organización, profesionalización, necesitamos también una nueva dimensión de lo que es la transparencia y el control. Esto me lo ha oído Simón, que está ahí, y Conchi. Creo que los sistemas de control que tenemos en España, no niego la capacidad de los que están en control. He dicho el modelo, no las personas, es un modelo claramente revisable. Creo que el control tiene que ayudar al gestor. El control forma parte de la gestión. Bernabé Palacín, muchos lo conocéis, compara esto de la contratación pública como un bolio de Fórmula 1. La legislación de contratación pública es como el coche de Fernando Alonso. El piloto, Fernando Alonso, tienen que ser los gestores, los políticos. No tenemos aquí mucho déficit. Tenemos una buena máquina, tenemos un buen piloto, es mejorable con la profesionalización para hacerlo mejor. Tenemos el gran problema de los frenos. Evidentemente, el coche de Fernando Alonso, con los frenos jurídicos que tenemos ahora, no se estrellaría, pero no llegaría nunca a la meta. Diría, no corras,
tú a 30 vamos bien, para la curva. Dice, pero no vamos a llegar, seremos los últimos, da igual, ¿eh? Dice, entraría en boxes, dice, espera, dice, hay que cambiar la rueda, vamos a hacer primero un análisis. Y luego tal, dice, que se acaba la carrera. Dice, pero lo hemos hecho, el control ha sido niquelado, Fernando. Dice, pero no ganamos nunca nada. Dice, pero el control es óptimo. Lo digo, necesitamos un control concomitante. Yo les decía, lo recordaba Simón hace año y medio, en el congreso que tenían los OCEs en Galicia, en Santiago, que claro, la fiscalización externa, que yo creo en ella, creo en el control, no soy sospechoso, creo que cambiarlo y decir, pero claro, sois unos médicos forenses magníficos. Os llega en el cadáver, os remangáis, os laváis la mano, pim, pum, pim, pam, y 3 años después dice, murió de corrupción. Dice, muy bien. Dice, ya lo sabíamos. O sea, claro, decirle a alguien lo que ya sabe cuando ya no se puede hacer nada, creo que en el siglo XXI no es lo que nos demandan los ciudadanos. Creo que tenemos que cambiar el sistema de control, el sistema de transparencia y rendición de cuentas. Cambiar el sistema de control para ayudar al gestor, para conseguir ese cambio a velocidad incremental de satisfacción, necesidad de interés general. Cambiar la transparencia para algo muy importante, conseguir que los ciudadanos recobren la confianza en el funcionamiento de las instituciones públicas. Hay un clarísimo gap de desconfianza, de si corrupción y deficiencia, etc. La página de ABC que salía, aunque la Guardia Civil ha detectado problemas en los trajes de la Guardia Civil, y dice, pues estamos bien, si los vigilantes tienen problemas. ¿Cómo lo conseguimos? Con un cambio de cultura, explicando qué se hace, para qué se hace y, sobre todo, explicando resultados. Tenemos que superar esa visión donde anclamos todo el esfuerzo en la fase de preparación y adjudicación. Tenemos que cambiar, puede parecer disruptivo, esa visión de que tengo que controlar el mínimo detalle en esa fase de preparación y adjudicación. Tendré que hacer un análisis de riesgo y pequeñas cosas, haré auditorías aleatorias. Yo me sigo sorprendiendo cuando nuestras universidades dedican un gran esfuerzo a controlar las dietas de los funcionarios cuando viajamos. Y después de 15 días dicen, has marcado 3 kilómetros de más según Google Maps. Y pues nada, a corregir. Y para ahorrarse 0,60 céntimos hemos tenido un funcionario que su hora de trabajo dice, pero no tendría que estar controlando lo importante. ¿Ahí hay riesgo de corrupción? ¿Realmente los funcionarios, los profesores universitarios, nos dedicamos a alterar los kilómetros de las dietas para ganar 1,5 € más de la magnífica dieta que nos otorga? Digo la magnífica dieta porque, en fin, los que son funcionarios saben a qué me refiero. Que para viajar, dicen, me quedo a dormir en el coche porque para lo que me llega para el hotel, dice, pues ya me explica usted, hay que revisar el modelo. Necesitamos, por tanto, orientar nuestra administración pública para que supere las inercias del contrato administrativo. Siempre me gusta, algunos dicen, hombre, la ley de contratos del Estado, qué buena era. Digo, hombre, sí, claro. La corta, dicen, claro, el dictador no necesitaba más. Nadie recurría, ya, claro, ¿quién iba a recurrir? Los que recurrían, les pasaba lo que pasaba, que alguno recurrió y se pasó 15 años en prisión. Dice, así uno es muy eficaz. Yo creo que no podemos añorar lo que eran vestigios jurídicos de un régimen que no se caracteriza ni por la defensa de la libertad ni de los valores democráticos. Hoy necesitamos una administración pública realmente al servicio de la ciudadanía y la contratación pública es el principal elemento, el principal vehículo para conseguir esos objetivos de mayor calidad de servicios públicos, que sean, utilizo la palabra europea, inteligentes, mayor capacidad de transformación, con una administración que debe liderar el cambio de la sociedad debe ser un liderazgo público, con una correcta utilización de la contratación pública con toda su fuerza de transformación, mirando siempre a la calidad, al resultado y la rendición de cuentas. Creo que en eso nos va el futuro de lo que demandan las ciudadanías y foros como este creo que pueden ayudar a seguir avanzando en el cambio de cultura que preconizamos. Muchísimas gracias. Thank you.